Ha llegado el momento de responder la gran pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿A elevado a b o b elevado a a? Vamos a responderlo en este video y en el camino van a surgir muchas sorpresas interesantes. Supongamos que a elevado a b es mayor que b elevado a a. Como ambos son positivos, podemos elevar a ambos lados por 1 partido a por b. Entonces, el lado izquierdo queda a elevado a b partido a por b mayor que b elevado a partido a por b. Podemos simplificar acá, por supuesto, y va a quedar que a elevado a 1 sobre a es mayor que b elevado a 1 sobre b. Y esto es muy interesante porque ahora podríamos considerar la función f de x igual a x elevado a 1 partido por x. Y la desigualdad que tenemos es lo mismo que escribir f de a mayor que f de b. En otras palabras, esto nos sugiere que analizando la función x elevado a 1 sobre x, podemos llegar a conclusiones interesantes sobre la desigualdad que nos interesa originalmente. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Para poder analizar esta función, primero vamos a calcular su derivada. Ahora, el inconveniente es que tiene x tanto en la base como en el exponente, así que no podemos ocupar las derivadas ni de la potencia ni de la exponencial porque no es ni la una ni la otra. Para poder arreglar ese problema, vamos a tomar logaritmo natural en ambos lados. Nos va a quedar logaritmo natural de y, va a ser igual a logaritmo natural de x a la 1 sobre x. Y la idea de tomar el logaritmo es precisamente utilizar la propiedad del logaritmo que baja el exponente. O sea que nos va a quedar logaritmo natural de y, va a ser igual a 1 partido en x por logaritmo natural de x. O sea que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x sobre x. Y esto sí que lo sabemos derivar, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a derivar a ambos lados. Y en el lado izquierdo queda por derivación implícita 1 dividido por y, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es función de x, así que escribimos y'. Mientras que el lado derecho queda por regla del cociente el denominador al cuadrado, y luego en el numerador la derivada del numerador, que es 1 sobre x, por el denominador sin derivar, que es x, menos el numerador sin derivar, que es logaritmo natural de x, por la derivada del denominador, que vale 1. Vamos a simplificar esto un poco. Va a quedar 1 menos logaritmo natural de x dividido por x cuadrado. O sea que y' dividido por y es igual a 1 menos logaritmo natural de x, todo dividido por x cuadrado. Y multiplicando por y a ambos lados para despejar y', que es lo que nos interesa, va a quedar y' igual a y factor de 1 menos logaritmo natural de x, todo dividido por x cuadrado. ¿Pero quién es y? Y es x elevado a 1 partido por x. O sea que finalmente y', en términos solo de x, va a ser igual a x elevado a 1 sobre x, factor de 1 menos logaritmo natural de x dividido por x cuadrado. Y esa es la derivada de nuestra función. Ya con la derivada vamos a encontrar los puntos críticos, que son los puntos donde la derivada vale 0 o bien donde se indefine. Veamos primero dónde vale 0, y' igual 0. Eso implica de que x elevado a 1 sobre x, factor de 1 menos logaritmo natural de x sobre x cuadrado, tiene que ser igual a 0. Como esto es un producto, no nos queda otra que o lo primero vale 0 o bien lo segundo vale 0. Son las dos ecuaciones que vamos a resolver. Si x elevado a 1 sobre x vale 0, vamos a tener un problema porque la única posibilidad que pase esto es que el x sea 0. Y eso no puede ser porque x igual 0 no está en el dominio, porque x está en el denominador acá. Así que esto jamás puede ser 0. Nada por ahí. Por otra parte, vamos a tener 1 menos logaritmo natural de x dividido por x cuadrado igual a 0. La única posibilidad que una fracción valga 0 es que su numerador valga 0. Entonces vamos a tener que 1 menos logaritmo natural de x tiene que ser igual a 0. Es decir que logaritmo natural de x tiene que ser igual a 1. Exponenciamos en ambos lados y va a quedar que x es igual a exponencial de 1 o lo que es lo mismo, simplemente e. Y por otra parte, la derivada se indefine cuando x vale 0,
que no es parte del dominio de la función original. Así que el único punto que nos interesa en realidad es x es igual a e. Es un punto muy interesante que vamos a analizar ahora con una tabla de signos. Para poder hacer la tabla de signos de la derivada, primero vamos a tirar verticales que simbolicen el dominio de la función. Ella parte en 0 y termina en infinito positivo. Y entre medio vamos a poner los puntos críticos de la función. En este caso el único que nos interesó fue e. Y luego de eso vamos a trazar líneas horizontales y en la columna más izquierda vamos a poner los factores que componen la derivada. En este caso vamos a tener uno que es x a la 1 sobre x y el segundo 1 menos logaritmo natural de x dividido todo por x cuadrado. Y al final el último recuadro va a simbolizar el signo de la derivada completa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un valor, el que uno quiera, entre 0 y e. Por ejemplo, ese valor puede ser x igual a 1. Y vamos a ver los signos de cada uno de los términos que están ahí. Entonces queda 1 elevado a 1 sobre 1, que claramente es 1 y es positivo. Entonces ponemos un signo más acá. Luego vemos el signo del otro factor, 1 menos logaritmo natural de 1 dividido en 1 al cuadrado. Eso queda 1 menos 0, porque el logaritmo de 1 vale 0, partido en 1, y eso por supuesto es 1, que es positivo también. Así que ponemos un signo más. Y luego, más por más da más. Así que el signo de la derivada entre 0 y e es más. Hacemos exactamente lo mismo con un valor, el que uno quiera, entre e e infinito. A mi juicio, uno sencillo de tomar por el logaritmo sería x igual a e cuadrado. En ese caso nos va a quedar otra vez e cuadrado, todo elevado a 1 sobre e cuadrado, que claramente es positivo, no importa cuánto valga, lo que importa es el signo. Ponemos más y por otra parte, 1 menos logaritmo natural de e cuadrado dividido en e cuadrado al cuadrado. Lo único que importa es el numerador porque por supuesto el denominador es positivo. Entonces va a quedar 1 menos 2 logaritmo natural de e dividido todo por e al cuadrado al cuadrado. Pero logaritmo natural de e vale 1. Así que el numerador queda 1 menos 2, que por supuesto es menos 1, y toda la expresión por ende es negativa. Así que con esa información vamos a tener que el signo en este rango es negativo, y más por menos es menos. O sea que con todo esto podemos decir de que la función tiene derivada positiva, es decir, es estrictamente creciente entre 0 y e, y la función tiene derivada negativa, es decir, es estrictamente decreciente entre e y más infinito. Todo esto también nos dice que como la derivada sube a la izquierda de e y baja a la derecha de e, entonces este punto que está acá es un máximo local. Ahora bien, con todas estas características y como solamente hay uno de estos puntos, entonces en realidad este punto es un máximo global. O sea, es el mayor valor de la función. El mayor valor de la función se encuentra en x igual a e. Lo único que nos queda para poder graficar satisfactoriamente la función es sacar los límites en 0 por la derecha y en infinito positivo. Vamos a sacar primero el límite en 0 por la derecha, o sea, vamos a sacar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a 1 partido por x. Este límite en general no es tan sencillo por la misma razón anterior. Tiene x tanto en la base como en el exponente. Lo que vamos a hacer es algo muy similar a la derivada. Vamos a llamarle L y vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados. A la izquierda va a quedar logaritmo natural de L, mientras que a la derecha va a quedar logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a 1 sobre x. Algo muy importante es que podemos permutar, o sea, cambiar el orden del logaritmo con el límite, y podemos hacer eso porque la función es continua. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x elevado a 1 partido por x. Igual que antes, va a bajar el exponente y nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x, todo partido por x. Entonces vamos a poder sacar este límite de una manera mucho más sencilla ahora que ya no tenemos problema con el exponente. Hagamos un análisis de qué pasa con el logaritmo y con x en 0 por la derecha. Entonces,
¿Cuánto vale límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x? Ese límite, por el comportamiento del logaritmo, es igual a menos infinito. Por otra parte, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x es igual a 0. No hay ningún problema ahí. Entonces, ¿qué pasa con la expresión que nos interesa que tenemos acá? Vamos a tener un numerador que se hace muy grande pero negativo y vamos a tener un denominador que se hace muy pequeño pero positivo. Es positivo porque nos vamos acercando en 0 por la derecha. Entonces, cuando queda una expresión que es muy grande pero negativa, dividido en un número muy pequeño pero positivo, claramente la expresión final también es muy grande pero negativa. Entonces, esto nos va a dar menos infinito. Es decir, que logaritmo natural del límite va a ser igual a menos infinito. Pero lo que nos interesa no es el logaritmo del límite, sino el límite L. Igual que antes, vamos a exponenciar ambos lados y va a quedar que el límite va a ser exponencial de algo que tiende a menos infinito. Y eso es 0. Ocupemos la misma idea con el límite cuando x tiende a infinito positivo. O sea que vamos a llamarle L al límite cuando x tiende a infinito positivo de x elevado a 1 sobre x y vamos a tomar a ambos lados logaritmo natural. Entonces el lado izquierdo va a ser logaritmo natural de L y igual que antes nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre x. Me salté algunos pasos que hice antes porque la única diferencia es que este límite es en infinito positivo mientras que el anterior era en 0 por la derecha. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de las funciones en este caso? El límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x es infinito. Mientras que el límite cuando x tiende a infinito de x es, por supuesto, infinito. Ahora bien, entonces lo que nos dice esto es que este límite es de la forma infinito sobre infinito, lo cual nos sugiere inmediatamente la regla del L'Hopital. Entonces, por regla del L'Hopital, vamos a tener que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador partido en la derivada del denominador. La derivada del numerador es 1 partido por x, mientras que la derivada del denominador vale 1. O sea que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido x. Y cuando x tiende a infinito, 1 partido por x tiende a 0. O sea que el valor del logaritmo del límite va a ser igual a 0. Pero igual que antes, no es el logaritmo del límite el que nos interesa, porque nos queda logaritmo del límite igual a 0. Entonces exponenciamos y va a quedar que L va a ser igual a exponencial de 0, que vale 1. O sea, L, que sí es lo que nos interesa, es el valor del límite, es igual a 1. Ya tenemos todo para el gráfico de la función, pero antes de eso, si el video te ha gustado hasta el momento, dale me gusta para que se pueda esparcir y así llegar a más personas que estén interesados en saber qué número es mayor. Gracias. Acá tenemos un resumen con toda la información y ahora solo nos queda graficar. Primero los ejes. Vamos a tener acá el eje X y acá el eje Y. Pongamos los puntos interesantes, en este caso va a ser 0 porque parte en 0. Luego E. Y vamos a tener que entre 0 y E la función va subiendo. Va subiendo hasta E. Y luego de eso, entre E y más infinito, la función va bajando. Entonces vamos a tener algo por el estilo. Entonces también vamos a tener que cuando tiende a infinito, eso va a tender a 1, así que esto va a ser 1. Y por otra parte, que la función no está definida en 0, así que vamos a dibujarlo con un círculo abierto ahí para simbolizar que no toma el valor en 0. Ahora, viendo mi gráfico, yo sé que tú estás pensando que yo no soy precisamente Salvador Dalí, ¿verdad? Así que te voy a mostrar un gráfico hecho computacionalmente para que quede más claro. Ahora tenemos el mismo gráfico, pero con tres partes claramente distintas. La parte verde entre 0 y 1, la parte morada entre 1 y E, y la parte dorada entre E y más infinito. Vamos a analizar qué pasa en estas partes. Vamos a analizar la parte dorada primero. Imaginemos de que A esté acá y que B esté acá. No importa en dónde estén, lo que importa es que si están en la parte dorada, la función es estrictamente decreciente en esa parte. Por ende, A elevado a 1 sobre A va a ser siempre mayor que B elevado a 1 sobre B. Se puede ver gráficamente.
Y ahora, a la inversa de lo que hicimos al comienzo del video, vamos a elevar todo a a por b. Y nos va a quedar de que a elevado a a por b sobre a va a ser mayor que b elevado a a por b sobre b. Simplificamos y nos queda de que a elevado a b es mayor que b elevado a a. Es decir, de que si a y b son mayores o iguales a e, vamos a tener siempre que el mayor exponente gana. Está demostrado con esto. Por ejemplo, imaginemos que queremos comparar e elevado a pi respecto de pi elevado a e. Ambos números irracionales, sería inconcebible el calcular ese valor a mano, pero sin duda, por lo que vimos recién, de que e elevado a pi es mayor que pi elevado a e, porque ambos números, tanto e como pi, son mayores o iguales a e. Y en este caso, e elevado a pi tiene un exponente mayor que pi elevado a e. Así que por lo que vimos recién, garantizado que exponencial de pi es mayor que pi elevado a e. Uno que se podría calcular a mano, pero sería inconcebible, es 2021 elevado a 2022 comparado con 2022 elevado a 2021. Igual que antes, sin duda alguna, que 2021 a la 2022 va a ser mayor que 2022 a la 2021, porque en este caso el término de la izquierda tiene un exponente mayor y ambos números son mayores que e. Veamos qué pasa ahora si a está en la parte verde, mientras que b puede estar en cualquier otra, puede estar en la morada, por ejemplo, o puede estar en la dorada. Eso no importa, porque en cualquier caso, la curva verde está por debajo de los segmentos morado y dorado, o sea que vamos a tener siempre que a la 1 sobre a va a ser menor que b a la 1 sobre b. Igual que antes, elevando a por b en ambos lados, vamos a tener que a elevado a b ahora va a ser menor que b elevado a a. Esto es válido para a entre 0 y 1, incluyendo el 1, y para b mayor que 1. Sin importar los valores de a y b en ese rango, vamos a tener que gane el exponente menor en este caso. Por ejemplo, si tenemos un medio elevado a e comparado con e elevado a un medio, va a ganar en este caso e elevado a un medio, porque a está entre 0 y 1. Mientras que b vale más que 1. Así que estamos en el caso que vimos recién. El único caso restante es el más problemático, cuando a está en la zona morada y b está en la zona dorada. Es el más problemático porque no lo podemos saber. Por ejemplo, si a estuviese acá y b estuviese acá, ciertamente que tendríamos de que a elevado a b es mayor que b elevado a a. Pero por otra parte, si b estuviese muy cerca de e, por acá, por ejemplo, ahí tendríamos de que a elevado a b es menor que b elevado a a. O sea que si cae la situación que a está entre 1 y e y b es mayor que e, no lo podemos decidir con este método, salvo por supuesto que calculemos explícitamente los números con una calculadora y comparemos cuál es mayor. Pero lamentablemente, a diferencia de los otros casos, no lo podemos saber con este método. Por supuesto, si descubro cómo compararlos sin calcular el número explícitamente, serán los primeros en saber. Lo que viene ahora es comparar dos números que no tienen la base y el exponente intercambiado. En general eso no es para nada fácil, pero en este video te enseño algunas técnicas interesantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Te espero ahí.